ante ti, postrado estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor atráeme, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies, a ti me rindo. Lléname de gracia, inúndame, sacia mi sed, sacia mi sed. Mi corazón levanta un clamor, háblame, Dios, háblame, Dios, a ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer, a ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior, cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser, cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser, cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior, cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser, cumple, Señor, tu voluntad en mí. A ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer, a ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer.
adoraré. Eres Señor, solo tú eres fiel. Diste a Jesús para llevar por milagros toda mi maldad. Te amo, Dios, te adoraré. Tu amor restauró mi esperanza y fe. Mi vida doy para honrar tu amor, Señor, Rey Salvador. Te amo, Dios, te adoraré. Eres Señor, solo tú eres fiel. Diste a Jesús para llevar por milagros toda mi maldad. Buenos días, damos gracias a Dios por tenerlos aquí presentes a pesar de la distancia. Virtualmente estamos unidos en este primer día de la semana en que tenemos el tiempo de adoración, de gratitud, tiempo de reflexión y también tiempo de orar por nuestras necesidades. Damos gracias a Dios por este día que nos da. Desde donde usted esté, le hacemos llegar nuestro saludo y bendición desde la Iglesia Comunidad de Gracia, unidos también a la Iglesia Nueva Esperanza. Soy el pastor Óscar Zúñiga, saludándoles en esta mañana. Vamos a tener un tiempo de oración para comenzar este servicio, que ya comenzó adorando al Señor y vamos a seguir en la presencia de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu Espíritu que vive en nosotros, que pone el querer y el hacer por tu buena voluntad, que nos invita a acercarnos a ti esta mañana. Gracias, Dios. Te adoramos, te bendecimos, te agradecemos, honramos tu nombre. Señor, habla a nuestra vida, bendícenos también con tu palabra. Ayúdanos a escuchar lo que tú tienes para nosotros esta mañana. Bendice a cada hogar que se une
Bendice cada adulto, cada joven, cada niño, cada niña que se congrega, que nos unimos en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Hello, beautiful people. Hola, gente hermosa. Qué bueno encontrarnos. Gracias por ese tiempo. A cada familia, a cada persona que está allí, quizás sola, a los grupos de amigos, a todos y todas las que están conectadas. Gracias a Dios, este primer día de la semana podemos encontrarnos y dar tiempo para adorar a Dios, para darle gracias, para escuchar su consejo a través de la meditación de su palabra. Qué bueno es Dios que nos regala vida y la posibilidad de vivirla con esperanza. Gracias al Señor entonces que podamos congregarnos, como dijo el pastor Oscar, es verdad, una nueva forma de congregarnos, de ser iglesia, de seguir caminando en comunidad y acompañándonos. Quiero esta mañana meditar en la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos del 28 al 30. Voy a leer la versión Reina Valera. Dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Desde esta lectura del Evangelio, encuentro que hay una necesidad de descanso en el ser humano. Por supuesto que todo el mundo experimenta algo que hoy se llama estrés. Y constantemente estamos experimentando el estrés en nuestras vidas. ¿Qué es el estrés? A propósito, el estrés es la respuesta natural del cerebro cuando enfrentamos un peligro o ante un recuerdo negativo o ante el temor de que algo malo ocurra en el cerebro, en el futuro, perdón. Cuando esto ocurre, el cerebro reacciona y la respuesta es a nivel químico, es a nivel físico y es a nivel conductual. Es decir, todo nuestro ser se ve afectado. Y cuando digo que todos experimentamos estrés en la vida, y es una respuesta natural que damos ante las situaciones que nos abordan, es importante tener esto en cuenta, pero también es importante, y por supuesto, decir que no todo el estrés es malo. Pero el estrés crónico, ese sentimiento de sentirnos agobiados, frustrados, enojados, enfadados, incómodos, fastidiados, cuando está en nuestro cuerpo de manera constante y permanente por largos periodos, por supuesto que termina afectando negativamente nuestra salud, nuestro bienestar. Eso es importante tenerlo en cuenta. Todos tenemos y vivimos con una respuesta de estrés, porque como dije, es necesario, incluso se convierte en energía que nos impulsa
ante una situación a la cual tenemos que dar respuesta. Si tengo que dar un examen esta semana, mi cuerpo se pone en alerta y comienzo a prepararme y comienzo porque hay una cuota de estrés, entonces a fijarme cuándo es el día y hacer todo lo necesario para poder rendir de una manera adecuada ante un examen, o cuando voy en la calle y de pronto, en mi caso, por ahí sale un perro grande y entonces tengo que actuar de una manera porque tengo esa sensación de que puede atacarme. Ahora, dije también que el estrés crónico por largo tiempo puede hacer daño, tanto físico como emocional. Hay por lo menos 3 diferentes tipos de estrés. El estrés rutinario, debido a las cuestiones del trabajo, de la familia, de las responsabilidades diarias. Está el estrés provocado, ese que nos asalta porque a veces ocurren situaciones inesperadas en nuestras vidas, ¿verdad? Un cambio repentino en el trabajo, la pérdida de un ser querido, el diagnóstico de una enfermedad que requiere cierto cuidado, un divorcio, situaciones que a veces vienen a nuestras vidas y entonces provocan estrés. Pero también hay una tercera clase de estrés, que es el estrés traumático. Aquel que ocurre cuando nuestra vida se ve en peligro grave de ser dañada, herida, o incluso con la posibilidad de muerte. Y esto es bien común cuando, por ejemplo, tenemos experiencias de algún tipo de asalto, cuando las personas han tenido la experiencia de estar en una guerra, ¿verdad? Ante la violencia doméstica o la violencia de diferentes tipos que pueden hacer daño en la vida y por supuesto que hace daño a la vida de las personas. Este tipo de estrés puede causar incluso algo que hoy se llama estrés postraumático. Es decir, que viene después de haber vivido una experiencia como un desastre natural, en fin, ver nuestra vida expuesta a un peligro eminente, grave, ¿verdad?, que escapa a nuestras posibilidades de control. Cuando usted se sienta estresado, teniendo en cuenta esto que acabo de decir, le invito a hacer un alto de todas las actividades, del corre, en el que a veces caminamos y transitamos la vida. No siempre tenemos que estar haciendo algo. Ya he dicho esto algunas veces, pero es importante recalcarlo. Incluso el estar llena de actividades, el siempre estar ocupada haciendo algo, puede ser un indicador de ansiedad. No necesariamente de que somos personas que estamos produciendo y que estamos bien. Es importante. Y dedíquese a estar a solas con Dios. Es básico, es esencial, es importante, es necesario para nuestra salud. Porque cuando el estrés está ahí de manera permanente, constante, resulta haciéndonos daño. Puede resultar incluso en problemas de ansiedad y depresión cuando hay índices altos de estrés en nuestra vida. Y está allí por largo tiempo. Si Dios nos ofrece su paz, ¿por qué no buscarlo?
La Biblia dice, en palabras de Jesús, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe tu corazón, ni tenga miedo. Por supuesto, el mundo da una forma de paz. Y cuando hablo del mundo, no estoy hablando de nosotros, los que habitamos este precioso planeta, sino de aquellas invitaciones, valores en que te ofrecen el bienestar por momentos o a través de elementos fuera de ti que consumas para sentirte bien. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Es importante pensar en esta mañana en el consejo de Dios y buscar a Dios, porque Él nos va a dar la paz que necesitamos, el bienestar, el sosiego, el descanso. Pero por supuesto para eso hay que alimentar, hay que fortalecer esa vida interior, ese ser espiritual. Porque lo hemos dicho, somos seres espirituales. Y es importante entonces cuidar ese mundo interior, ese mundo interno, esa relación con lo divino. Así como cuidamos el cuerpo físico y así como cuidamos la mente y como hacemos tanto esfuerzo y a veces hasta gastamos montones de dinero en algo que muchas veces se queda en la apariencia. No que sea malo en sí. Por supuesto que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, porque es a través de nuestro cuerpo que nuestro espíritu se manifiesta y vive y se revela y sirve y ama. Pero tenemos que alimentar, darnos tiempo para alimentar y fortalecer nuestro ser espiritual. El sermón de penúltimo del año pasado, ¿recuerdan cuál fue? ¿Cuál fue el desafío? ¿Cuál fue la invitación el último domingo del 2019? Aprender el Salmo 23. Y recuerdo yo, y seguro que muchos de ustedes que estuvieron presentes aquí en la iglesia y escucharon este sermón, esta predicación, era memorizar el Salmo 23. Y que ese salmo sea nuestro salmo compañero de camino, de vida, mientras transcurríamos, mientras caminábamos el año nuevo 2020. Nadie tenía idea de lo que iba a pasar, de lo que nos esperaba unos meses más adelante. Pero esa fue la palabra de Dios, el consejo de Dios, el llamado de Dios. Que aprendamos el Salmo 23. ¿Y qué dice el Salmo 23? Por supuesto que muchos de ustedes lo pueden decir en este momento juntamente conmigo. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Qué hermosas palabras. Más adelante el Salmo dice que el bien y la misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Y de eso se trata cuando hablamos de hacer espacio a lo divino, de buscar a Dios, de fortalecer nuestra vida espiritual, de poder confiar en la palabra de Dios, de tener la seguridad total que Dios es el pastor y que nosotros somos sus ovejas y que Él nos guía a lugares donde tiene alimento fresco que darnos para caminar la vida. Aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno, porque tú, oh Dios, estarás conmigo. Es repetirnos y creer y abrirnos a esa realidad y a esa verdad que profesamos, para entonces poder desde nuestro interior afrontar las situaciones de afuera. Alguien dijo, el que no se encuentra en su interior se pierde afuera. No recuerdo exactamente dónde lo escuché, pero es verdad.
Hay que cultivar esa relación espiritual con Dios, interna, personal, para entonces poder afrontar el día a día que la vida nos depara. Descansar en Dios es una invitación. Vengan a mí los que estén cargados y cansados, que yo les daré descanso. Jesús invita a todos los que están cansados a que vayan a su presencia, a que le busquen, que descansen. Nosotros, tú y yo, deberíamos dar continuidad a esta invitación de Jesús. Invitación que hace Jesús a un pueblo oprimido, abatido, cansado de cumplir leyes, rituales, del legalismo de los fariseos, como lo venimos hablando los miércoles en el estudio bíblico, donde había una interpretación errónea de la enfermedad y al ser humano se le excluía, se le apartaba, porque había una interpretación y una cantidad de leyes añadidas a las establecidas en Éxodo con los 10 mandamientos, que pasan las 600 leyes y regulaciones. Venir es un acto voluntario. Vengan a mí todos los que estén cargados y cansados. Es un acto de nuestra voluntad, buscar a Dios, confiar en Dios, descansar en Dios. Es una decisión personal. Dios no nos obliga, Dios nos persuade. ¡Qué maravilloso! Dios que apela a nuestra voluntad, que nos respeta, que no nos fuerza. Porque no hay nada mejor y más hermoso cuando tú haces las cosas desde adentro, de lo profundo de tu corazón. Cuando no eres obligado por fuerzas externas, por el que dirán. Por ejemplo, es cuando tu corazón es movido a buscar a Dios. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame, dijo Jesús, una y otra vez, apelando a nuestra voluntad, a nuestro libre albedrío, a esa libertad que los seres humanos tenemos y que desde esa voluntad tenemos la capacidad, el poder de aceptar o rechazar la invitación de Dios. Sí, somos seres libres. Y en esta época de pandemia, queridos hermanos y hermanas, este tiempo de aislamiento, de cuarentena, es común sentirse cansado, agobiado, estresado, especialmente los que se han enfermado, aquellos que tienen algún pariente enfermo o incluso aquellos que han perdido algún ser amado a causa de esta pandemia. Y se afectan los dos lados. La familia que atiende o la familia que sufre por el que está enfermo o que sufre por la despedida de la separación a causa de la muerte. Y las personas que están padeciendo la enfermedad. Tenemos familia, amigos, amigas, hermanos, hermanas. Pero como entendemos que somos parte de la familia de la humanidad, ¿cuántos millones de personas estamos sufriendo este tipo de situación? Y entonces es común que nos sintamos agobiados, estresados. Pero como siempre decimos también, es tiempo de cuidar a los pequeños, tiempo de pensar en los niños, en las niñas, en los adolescentes, en los jóvenes, en los más débiles, nosotros los adultos, porque ellos también están agobiados y estresados. El mundo les cambió también a ellos, especialmente los de la etapa que están en etapa escolar, a los alumnos y a los maestros. El mundo se detuvo de alguna manera, el mundo cambió.
y ha provocado mucho estrés en nuestras vidas. Tengamos en cuenta eso cuando nosotros los adultos nos sintamos agobiados, estresados. ¿Cómo estamos respondiendo a esta situación, a esta crisis global? Cuando tenemos niños y niñas, jóvenes, adolescentes, que también están sufriendo lo mismo, pero que no tienen los recursos internos que supuestamente nosotros los adultos debemos tener, porque hemos caminado más, porque hemos recorrido más la vida. Y supuestamente deberíamos estar más preparados, equipados. No siempre es así, pero es lo que se espera. La decisión de responder a la invitación otra vez es nuestra. Recuerda, tú tienes el poder de aceptar o rechazar. Vengan a mí los que estén cargados y cansados, estresados, agobiados, que yo les haré descansar. Nuestras creencias tienen que ser algo que disfrutemos, no una carga imposible de llevar. Si la fe que tú profesas, si las creencias que tú tienes se convierten en carga que no puedes llevar, revísalas, detente. Porque la vida cristiana o ser cristiano es un estilo de vida que puede vivirse y debe vivirse con alegría. Eso no quiere decir que nos neguemos o no reconozcamos los problemas o las situaciones que a veces ocurren y que provocan estrés. Acabo de decir que esta pandemia nos provoca en todos niveles de estrés. Estoy pensando que desde nuestra fe como cristianos, nuestra respuesta ante las crisis siempre van a ser diferentes a los que no tienen a Dios en su corazón. Ayer estuve aquí en la iglesia predicando en un servicio funeral, porque una persona, un hermano de la iglesia pasó a la presencia del Señor, nuestro querido hermano Héctor Morales. Y yo les decía a las personas que estuvieron en el parqueo en la iglesia, desde sus carros, manteniendo todas las regulaciones que estamos teniendo aquí en Carolina del Norte, Estados Unidos, que incluso la muerte la vemos con esperanza. Siempre hay un mensaje esperanzador respecto a la muerte, a la separación física, desde la palabra de Dios. Porque vemos la muerte como un descanso, estar en paz, descansar en los brazos de nuestro Creador. Saber que Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese es un mensaje totalmente esperanzador. Y es el mensaje nuestro, desde nuestra fe, la fe cristiana. Tan importante como el descanso físico es el descanso espiritual. Y cuando hablamos del área espiritual, estamos hablando de esa parte del ser humano a la que se le atribuyen los sentimientos, las emociones, esas inquietudes religiosas o esas inquietudes por lo divino. Y como dije hace un momento, hay que tener el propósito de hacer un espacio a lo divino en nosotros de manera intencional. Es aceptar la invitación de Jesús. Es entregarle nuestras cargas, nuestras preocupaciones. Debe ser una disciplina. Es un hábito que podemos desarrollar. El viernes los jóvenes se reunieron virtualmente y nuestra querida Ashley Granados habló, por ejemplo, de cómo esta pandemia puede ayudarnos en la formación de nuevos y buenos hábitos, ya que estamos en estos tiempos de cuarentena y de aislamiento, como practicando un buen
algo bueno para nuestras vidas, como la lectura, el ejercicio físico, etcétera, puede crear en nosotros un nuevo hábito. Tenemos que ser intencional entonces. Tiene que haber el propósito en nosotros de dar ese espacio a lo divino, de buscar a Dios, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Tenemos esa chispa de Dios, de lo divino en nosotros, como decimos los Metodistas Unidos. Hay que cultivar entonces, hermanos y hermanas, gente preciosa, la vida espiritual, nutrirla, y algunos elementos que son esenciales para nutrir esa vida espiritual. Podemos mencionar la oración, básico, esencial, para cultivar esa relación con Dios, para fortalecer. La lectura y el estudio de la palabra de Dios, de la Biblia. La vida en comunidad. Ser parte de una comunidad de fe es esencial. Es en comunidad que nuestra fe es fortalecida, porque la fe se debilita, porque muchas veces la fe comienza a faltar, porque a veces las situaciones de la vida son tan abrumadoras que, ¿verdad?, la fe se debilita. Pero es cuando me reúno, cuando me encuentro en este momento, virtualmente, a través del teléfono, pero seguimos conectados, animándonos los unos a los otros. La comunidad de fe es esencial para el fortalecimiento de ese mundo interno, de esa vida espiritual. Y por supuesto, la alabanza y la adoración. Los cristianos cantamos todo el tiempo para celebrar la vida y para llorar, porque pareciera que la vida se apaga cuando alguien fallece, aunque realmente no es así. Es la parte física, material, la que está allí inerte y deja de funcionar. Pero el espíritu vuelve a Dios, que dio vida a esa persona. En casa cantamos todo el tiempo. Gracias a Dios tengo un esposo que ama la música. La música es esencial para la vida, por supuesto la buena música. Y estamos hablando de la música que te inspire a buscar a Dios, que te lleve a esos momentos en que puedas tener comunicación, conexión, contacto con lo divino. Y la respuesta de ese mundo interior lleno de Dios va a ser una vida de servicio y gratitud. Porque por supuesto esa vida interior, esa vida espiritual llena de Dios, se manifiesta y florece. Y el servicio y la gratitud, ser personas agradecidas, son la respuesta, el fruto de ese mundo interior, de esa vida interior. Pensemos en esto. Hay una necesidad de descanso en nuestras vidas. Dios nos invita a descansar en Él, dejando todo lo que nos agobia, todo lo que nos estresa, y poder caminar hacia la salud plena en Cristo Jesús. Amén. El texto bíblico que habla del día de reposo, el día de descanso, Éxodo 20, donde están los 10 mandamientos. El cuarto mandamiento específicamente dice: 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. En la antigüedad, para el pueblo judío,
Éxodo 20, el cuarto mandamiento decía, separa un día, que hasta el día de hoy los judíos lo separan y lo celebran, ¿no? El Shabbat, el día sabático. Y es el día que el pueblo, estrictamente el pueblo judío, lo tenía como un día de reposo. El cristianismo en el primer siglo lo cambió al primer día de la semana, porque fue el día en que resucitó Jesús, y a partir de allí es el día en que se reunían y celebraban la comunión otra vez. Entonces, se habla del descanso o del reposo como algo sagrado, algo que tendría que tener un lugar especial en la vida de una persona, en la vida familiar. Jesús mismo hablaba del descanso porque él lo practicaba. Él tomaba tiempo para estar a solas, él tomaba tiempo para meditar, para orar, para separarse con sus amigos. A veces tomaba a Pedro, Juan y Jacobo y se iba aparte. A veces iba a la casa de su amigo Lázaro y María y Marta en Betania y pasaba momentos de descanso con ellos. Jesús habló o practicó, ¿no?, aquellos vínculos humanos de los cuales estamos hablando los días miércoles, que son tan importantes. La pregunta que yo me hacía nos hacíamos mientras preparábamos el sermón con Sonia es cómo descansamos, cómo honramos el día de reposo, ¿no? Cómo hacemos cosas juntos, cómo hacemos una pausa, cómo nos distraemos, cómo rompemos la monotonía. Y es importante pensarlo y hablarlo como familia. En el camino a la iglesia donde yo sirvo, y esta mañana pasé porque tenía que llevar algunos documentos, hay un campo de fútbol enorme, mejor dicho, son varios campos de fútbol, y los domingos solía, ahora no por las restricciones, porque estamos en la fase 2, pero solía estar lleno, habían varios campos de fútbol y de familias. Jugaban equipos de fútbol, mientras las esposas con los niños a un lado. Era un tiempo de descanso, era un tiempo de reposo, pero siempre me preguntaba yo, quizás eso es lo que le gusta al esposo, al padre, jugar fútbol y toda la familia va con él, o a veces no, pero recuerden, la familia es una comunidad. ¿Cómo descansamos? ¿Cómo reposamos? ¿Cómo hacemos cosas que hacen romper la monotonía? ¿Cómo hacemos una pausa para descansar, pero como familia? No todo tiene que ser para un miembro de la familia. La familia es una comunidad. Es importante pensar en esto. ¿Cómo lo hacemos? ¿No? El significado y las palabras de Jesús aquí dice, aprendan de mí, ¿no?, que soy manso y humilde de corazón, y lleven mi yugo sobre ustedes. La palabra manso y humilde son importantes en la Biblia. Jesús dijo, los mansos heredarán la tierra. Y la Biblia habla de que el que se humilla será enaltecido. Habla de la humildad, de la sencillez, de la pobreza en espíritu, de la capacidad de reconocer que no somos autosuficientes, que necesitamos siempre de Dios. Los mansos son los que se han liberado de la necesidad de controlar y violentar a los demás. Y los humildes son los que se han liberado de la tentación de aparentar más allá de lo que son. Mansos y humildes. Aprendan de mí, dijo Jesús. Habla también del yugo. El tiempo en que Jesús vivió, el yugo estaba ligado a las restricciones, a los preceptos y mandamientos que tenían los judíos, más de 600, que hacían que la vida de ellos sea casi
monótona, estricta, legalista. Y Jesús dijo, lleven mi yugo sobre ustedes. Y yugo es un aparato de madera, por lo general, en el que se pone dos caballos o dos animales que ayudan a arar la tierra. Entonces, cuando Jesús dice, lleven mi yugo, porque mi carga es ligera, está hablando de esa mansedumbre y humildad que es importante. Nos invita a llevar el yugo del amor y la gracia, no de la ley, no del legalismo. Y es importante entender, cuando Jesús entonces habla del descanso, nos habla del yugo de la gracia y del amor. Descansar en Dios es una experiencia real, es algo posible, es algo que viene de una relación personal con Dios y que es importante. Hablamos de esa dimensión siempre porque la Biblia nos invita a probar a Dios, la Biblia nos invita a buscar a Dios y Dios dice, me buscarán y me hallarán cuando me busquen de todo corazón. Es decir, hombres y mujeres, jóvenes, adultos, ancianos, niños, podemos encontrar a Dios como una experiencia real y tener una relación personal con Dios, porque es allí donde podemos encontrar la fuente de la energía, el descanso, que es importante para nuestra vida. Muchos lo han encontrado, muchos lo siguen buscando, pero es algo factible, es algo posible, encontrar a Dios y encontrar descanso en Dios. Ese momento en el cual uno le dice, Dios, con sus propias palabras, ven a mi vida, hazte cargo de mi vida, ayúdame a honrarte, a servirte, a hacerte fiel. Y entonces esa experiencia real sucede. No necesariamente tienes que arrodillarte, no necesariamente tienes que estar dentro de un espacio o un templo. Allí donde tú estás, en la sala de tu casa, en la cama de tu dormitorio, en el jardín o en el auto, cuando tú abres tu corazón a Dios, tú puedes experimentar esa realidad de Dios en tu vida. Su Espíritu Santo viene a ti, te toca y te bendice, y lo hace. San Agustín dejó una frase, él vivió en el siglo IV, es considerado uno de los padres de la iglesia cristiana, y él dijo estas palabras, nos has hecho Señor para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Nos has hecho Señor para ti, y estamos inquietos, nos inquietamos hasta que encontramos descanso en ti. Esa búsqueda espiritual, esa búsqueda de Dios termina cuando encontramos descanso en Él. Cuando le decimos, Señor, quiero descansar en ti. Quiero llevar el yugo contigo a mi lado, no como mi copiloto, contigo como el piloto de mi vida. Voy a caminar a partir de ahora, si no lo he hecho. Voy a dejar que tú lleves la rienda de mi vida. Cuando tú y yo somos capaces de decir eso, y lo tenemos que hacer cada día, entonces el milagro, el poder sobrenatural de Dios va a fluir en nuestra vida. Eso es real, eso es real.
Vamos a orar un momento. Yo voy a orar por cada uno de los que nos escuchan desde donde están. Dios, nos has hecho para ti y andamos confundidos, andamos inquietos, andamos estresados cuando nos alejamos de ti. Solo tú puedes poner el balance y la armonía en nuestra vida. Cuando dejamos que tú seas el centro de nuestra vida, el centro de nuestra familia, todo cae en el orden que debe caer. Señor, me rindo a ti, nos rendimos a ti, te necesitamos. Por cada persona, Señor, desde donde esté, bendícele, obra, que tu Espíritu Santo toque su vida, selle su corazón y experimente la hermosa presencia tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Isaías capítulo 41, verso 10. Qué hermoso texto bíblico que nos trae hoy nuestra querida Michelle Humansor, una joven de la iglesia. No tengamos temor, caminemos confiados y confiadas por la vida, porque Dios camina con nosotros. Quisiera compartir algunos anuncios que son importantes para la vida de la iglesia y para todos. El sábado, julio 18, a las 3 de la tarde, todos los jóvenes, todos los chicos y las chicas de nuestra iglesia están invitados a un convivio que tendremos en los jardines de la iglesia, manteniendo la distancia social, todos por supuesto con nuestra máscara, pero tendremos un tiempo de encontrarnos después de mucho y vernos a cierta distancia, pero vernos. Quiero agradecer profundamente al liderazgo juvenil que tuvo esta magnífica idea y que está trabajando para que podamos tener este tiempo de disfrutar la amistad y poder encontrarnos físicamente. Recuerda, el sábado, julio 18, 3 de la tarde en el jardín de la iglesia, y tendremos algunos sándwiches, algo para comer. Papá, mamá, recuerda, anima a tus muchachos y tus muchachas a que vengan y tener este tiempo fabuloso de poder compartir la vida y la amistad. Por favor, sigamos manteniendo la distancia social, usando máscaras y lavándonos las manos constantemente. La máscara es una obligación en Carolina del Norte en esta fase 2 en la que todavía estamos hasta julio 17. Lamentablemente muchos estados aquí en los Estados Unidos han retrocedido, ¿verdad? Después de haberse abierto, ahora han retrocedido porque los números de personas infectadas con el COVID-19 está creciendo alarmantemente. En ti y en mí está el poder de que esto no sea así y no se colapsen los hospitales. Sigamos haciendo nuestra parte, usando ese poder individual que tenemos para entonces pronto poder celebrar el estar juntos otra vez y abrazarnos. Hay gente que puede incluso morir si tú y yo no hacemos nuestra parte. Hagamos lo que nos corresponde.
Quiero agradecer profundamente a los líderes que nos ayudan cada domingo. Quiero hacer ese tiempito hoy. Gracias a César Andrés Rojas, que es el encargado de toda esta proyección maravillosa que usted y yo disfrutamos. A Eddie Vaca, Arturo Argueta y Andrea Argueta, que están encargados del tiempo de la música, de la adoración, y aquí estamos trabajando desde muy temprano para ofrecerte a ti este tiempo de comunión con Dios. Y gracias a todo el liderazgo que sigue trabajando de una u otra manera. Gracias a ti por conectarte y honrarnos con tu tiempo. Te amo, te extraño y te abrazo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que el Señor te dé de su paz. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día y día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre es sobre todo es. Tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre es sobre todo es. Tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande
es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios.